Buenas noches, nos encontramos con la compañera Dayana Abad, quien nos va a ayudar respondiendo a unas preguntas acerca de la teoría del aprendizaje. Cabe aclarar que esta entrevista tiene como fin la investigación educativa. Compañera, ¿me podría responder a las siguientes preguntas? Eh, ¿Me puede ayudar con un concepto de teorías de aprendizaje? Claro que sí, compañera, buenas noches. Las teorías de aprendizaje son explicaciones que buscan comprender cómo se produce el aprendizaje y cómo se adquieren nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Compañera, ¿cómo definiría la teoría conductista en el contexto de la pedagogía? Bueno, pues las teorías conductistas desde la pedagogía son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Son dos procedimientos importantes del aprendizaje conductista. El condicionamiento clásico se refiere a la asociación entre un estímulo neutro y una respuesta automática, mientras que el condicionamiento operante se centra en la relación entre una respuesta voluntaria y sus consecuencias. ¿Cuáles son los principios básicos del modelo pedagógico de Pavlov? Bueno, el modelo pedagógico de Pavlov en el aula se basa en el condicionamiento clásico, donde se busca asociar estímulos neutros con respuestas deseadas para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Un ejemplo de esto sería las rutinas de llegada, sobre todo en el caso de aulas infantiles o primarias. Se recomienda el uso de rutinas de llegada que ayuden a calmar la ansiedad de los alumnos en su ingreso al aula, por lo que se los condiciona, por ejemplo, guardar el abrigo, quitarse los zapatos, sentarse en un mismo lugar, etcétera. De esta forma se da refuerzo a la disciplina y el orden y se debilita la ansiedad. Compañera, he escuchado hablar de la ley de efecto de Tordicket y cómo se aplica en el aprendizaje. Claro, la ley del efecto de Tordique establece que las respuestas seguidas de consecuencias agradables tienden a ser fortalecidas y repetidas, mientras que las respuestas seguidas de consecuencias desagradables tienden a ser debilitadas y disminuidas. Esta ley es fundamental en el condicionamiento operante y en el aprendizaje en general. Un ejemplo práctico de la ley del efecto es el uso de recompensas y castigos en la educación. Cuando un estudiante recibe una recompensa como elogios o una calificación alta después de realizar un buen trabajo, es más probable que repita ese comportamiento en el futuro. Por otro lado, si un estudiante recibe una consecuencia negativa como una mala calificación o una reprimenda después de un mal desempeño, es menos probable que repita ese comportamiento. Compañera, ¿cómo se podría aplicar el modelo pedagógico de Skinner en el ambiente educativo? En el ámbito educativo, el condicionamiento operante de Skinner se aplica mediante el uso de recompensas y castigos para moldear el comportamiento de los estudiantes. Por ejemplo, se puede utilizar recompensas como elogios, puntos o premios para incentivar el buen comportamiento y el logro de metas académicas. Del mismo modo, se pueden utilizar consecuencias negativas como la pérdida de privilegios o tareas adicionales para desalentar comportamientos no deseados. Eh, ¿Cuál es la teoría de Watson según el condicionamiento clásico? La teoría del condicionamiento clásico de Watson se refiere al proceso de asociación entre un estímulo neutro y un estímulo que produce naturalmente una respuesta, lo que lleva a que el estímulo neutro adquiera la capacidad de provocar una respuesta similar. ¿Me puede ayudar con una breve explicación en qué consiste la teoría de Bandura? Bueno, pues la teoría de Bandura sostiene que los individuos aprenden a través de la observación e imitación del comportamiento de los demás en entornos sociales. Esta teoría destaca la importancia de los procesos cognitivos y la interacción entre el individuo y su entorno social en el aprendizaje. Muchas gracias, compañera. Sus respuestas a estas preguntas han sido muy enriquecedoras. Y como conclusión, puedo decir que estas teorías de aprendizaje ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo adquirimos conocimientos y habilidades, mientras que las teorías conductistas se centran en el papel de los estímulos y las respuestas.
La teoría de aprendizaje social de Bandura destaca la importancia de la observación y la imitación. Cada una de estas teorías ha contribuido de manera significativa a nuestra comprensión de los procesos de aprendizaje. Gracias, compañera. Muchas gracias a usted. Buenas noches.